Vale, pues acabamos con los últimos apartados. Primero encontramos la técnica narrativa. La obra se presenta como una autobiografía real escrita en forma epistolar, es decir, en una carta, ¿no? La realidad es que es ficcionalizada, es inventada, es decir, todo esto es un invento por parte del autor que no sabemos quién es en realidad tampoco. Lázaro y adulto recibe una carta de un vuestra merced desconocido, no sabemos quién es, y en la que le pide que le explique el caso. Es decir, vuestra merced le ha enviado una carta al Lazarillo cuando ya es adulto y le dice que le explique el caso. Entonces, el Lazarillo de Tormes, para justificarse de ese caso, explica toda su vida, que es lo que vemos a continuación. La situación en la que se encuentra Lázaro es el momento en el que escribe la historia. Al final de la obra sabemos que es una cuestión de honra, ¿sí? Que tiene problemas de honra. Lázaro escribe una carta a este personaje, a vuestra merced, pero en vez de referirse directamente al caso, es decir, en vez de concretar y dar una respuesta concisa, cuenta por extenso su vida para que entienda cómo ha llegado hasta ese punto. Es decir, para poder justificar cómo ha aceptado ese problema de honra que tiene, él le cuenta toda su vida para que vuestra merced entienda cómo ha llegado a tolerarlo. La forma autobiográfica utilizada por el autor pretende crear en el lector la sensación de que se encuentra ante una historia real. Está escrita en forma retrospectiva, es decir, que el narrador protagonista, ya en edad adulta, pasa revista a los episodios de su vida como pícaro, especialmente aquellos en los que se explican su situación presente. Entonces, sobre el estilo y el lenguaje, es un estilo llano porque, obviamente, como es un lazarillo y es una persona que no está educada, tiene que ser un estilo llano, a veces vulgar incluso, y con lo cual cumple con el de Paul, es decir, el tipo de personaje tiene una relación con el tipo de vocabulario que utiliza. No sería verosímil que el lazarillo, viniendo de donde viene, sin educación, hablará como un rey, ¿no? Tiene un estilo humilde, se ajusta al personaje, por ese motivo la lengua se utiliza de acuerdo con su condición social, es decir, cumple con el registro adecuado. Se caracteriza por los refranes, las frases hechas y los solecismos, es decir, incorrecciones lingüísticas. También utiliza diminutivos y recursos coloquiales, porque así usa un tono directo y realista. Por último, vamos a la intención del autor. En aquellos años en España existían multitud de personas necesitadas. Concretamente, había muchos niños como Lázaro que deambulaban por pueblos y ciudades mendigando e intentando buscar un amo al que servir para remediar su hambre. La obra retrata irónicamente la sociedad del momento basada en la apariencia y la hipocresía. Esto lo aprende Lázaro con los años. Los clérigos mienten y abusan de su posición. El escudero miente y la honra es un engaño. Lázaro debe mentir y justificar su condición de cornudo para comer y vivir bajo un paraguas de respeto tan ficticio como el mundo que lo rodea. En la obra se ofrece una visión descarnada de la realidad española. Lázaro se mueve en un mundo de miserias y dificultades. Sin embargo, el tono de rebeldía y resentimiento que conlleva la actitud de Lázaro, al contar su vida por extenso, sirve para poner de manifiesto las contradicciones de una sociedad en crisis. En el prólogo, el propio Lázaro nos da una clave para entender la intención de la obra. Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a tu noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea allí algo que le agrade y a los que no andan en tanto los deleite. Es decir, que el narrador sugiere dos tipos de lecturas, una de puro entretenimiento, la más llana, ¿no? Y otra más reflexiva, más crítica, que hay en algo más profundo. Entonces vemos aquí también que pone en relieve que no es algo que se había hecho habitualmente con anterioridad. Además, el tema religioso forma parte de una de las grandes intenciones del autor porque es una crítica anticlerical muy fuerte. Hay una alta proporción de clérigos que aparecen en la obra y su comportamiento está lejos de ser un modelo ejemplar. La crítica anticlerical seguramente es debido a la postura del autor que se inscribió en corrientes de reforma espiritual como puede ser la erasmista.